Buenos días, pues estamos aquí nuevamente con otra cápsula de Durango de boca en boca. En esta ocasión, pues estamos en la catedral y estoy aquí con el historiador Alfonso Barrios, que nos dará a conocer más de esta historia de esta catedral tan hermosa que tiene Durango. Muchísimas gracias por la oportunidad y bienvenidos a la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Pues que nos cuentes cuál es la historia de esta catedral, que los duranguenses conozcamos lo que viene siendo toda la historia que tiene la catedral de Durango Basílica. Sí, bueno, en ese contexto, bueno, es un contexto general. Abordar catedral implica abordar liturgia, implica abordar la historia eclesiástica que va ligada a la historia civil, arquitectónica, pictórica, escultórica. Son diferentes lineamientos, incluso en torno a la música. En términos generales, pudiéramos estimar la catedral inicia a partir de la fundación, a partir de la elevación del obispado de Durango. Este otorgamiento se da por bula del Papa Paulo V. La bula se titula Reverendissime Domine in Christo Sanctissimo Patri, que se otorga el 9 de octubre de 1620. A partir de este momento se nombra como su primer obispo al señor Gonzalo de Hermosillo, que era un criollo de la Ciudad de México. Y él es uno de los que inicia, digamos, es la piedra angular para que se pueda conformar una catedral como tal. Hay que destacar que la catedral en sí no es el edificio, sino la sede episcopal que tenemos aquí en este baldaquino. Es donde se imparte la cátedra. El obispo tiene la obligación de impartir su enseñanza a partir de lo que implica el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con ello, pues se ve la necesidad de llevar a cabo la construcción arquitectónica, que no se ve consolidada ya prácticamente hasta el año de 1787, pero va teniendo diferentes procesos y sobre todo se le imprime en su arquitectura, tanto retablística como en su estructura arquitectónica hacia los exteriores y volumetría, pues el contexto de lo que le llamaron en España el nuevo orden supremo, que es el barroco o el ultrabarroco. Y pues aquí participan arquitectos como Mateo Núñez, Simón de los Santos, Pedro de Huertas, Miguel de Ontiveros. En un primer momento, aquí es donde se edifica la primer bóveda, que fuera realizada por un sacerdote y arquitecto conocido como Pedro Gutiérrez Atarrén. Entonces tiene una gran variedad, tiene una riqueza histórica donde se plasman todos estos estilos. No solamente es hablar de su arquitectura, como lo mencioné, en el siglo XVIII la catedral, digamos para 1780 la tendríamos consolidada como una catedral barroca, pero justo en este momento comienza un movimiento iconoclasta. El clasicismo, el neoclasicismo empieza a introducirse y por eso ahora tenemos una catedral decorada fuera de los estilos del barroco. Por eso tenemos una intervención con maestros como Cristóbal Jara, Agapito Medina, que en 1844 se intervienen todos los altares, se remueven los altares barrocos y se estructuran estos altares de orden neoclásico, ecléctico, dentro del contexto del historicismo. También toda la historia que tiene su órgano, he escuchado que pues ya incluso no hay una persona que lo toque. Sí, estamos en eso. Sí, bueno, los órganos tubulares, su antecedente es el hecho de que existieron anteriores órganos que lamentablemente con el paso del tiempo o las dificultades que tuvo la catedral, destacar que la primera catedral se ve afectada por un incendio en 1623, posteriormente tenemos en 1691 la caída de un rayo en la bóveda que propicia que caiga agua, se dañan los órganos. Entonces estos órganos ya son los órganos digamos los últimos, porque uno es de 1844 y el otro aparece fechado en el área del secreto para 1773, reconocido por el obispo Gabriel de Olivares y Benito. Sin embargo, bueno, el oficio de organista era decretado por parte de las autoridades eclesiásticas como el cabildo y el obispo, y todavía entran en función las figuras quienes destacan en la actualidad para el tocar estas piezas,
Pues grandes amigos míos, en un primer momento y un gran maestro, el maestro Macedonio Sierra, quien fue un músico organista muy importante, aún vive, pero es una persona mayor. Humberto Lavalle, que se le rindió un homenaje aquí musical, se le tocó el requiem, es una de las personas que desde el episcopado de Antonio López Aviña toca el órgano eléctrico que tenemos aquí, pero también es capaz de tocar los órganos grandes. De ahí vienen las escuelas, por ejemplo, mi compañero Gerardo Juárez, quien también interpreta este órgano, es compañero de aquí de la galería, y también Alejandro Soto, que es otra figura que toca este órgano tubular. Humberto Robles también es una figura muy importante que también tiene la capacidad de tocar estos órganos tubulares. ¿Y en qué momentos se llegan a tocar? ¿En momentos especiales, en ceremonias especiales se llegan a tocar estos órganos todavía? No precisamente, se han ofrecido recorridos donde principalmente mi compañero Gerardo Juárez realiza algunas interpretaciones, sobre todo de Bach. El órgano tubular, hay que destacar que es el padre de los instrumentos, que va acompañado precisamente por el padre de la música, que es Johann Sebastian Bach. Entonces él interpreta algunas piezas en torno a ello, pero en este contexto de la música, pues el órgano pues sí viene siendo una parte muy fundamental para la interpretación del arte sacro, de su música, de la sacralidad de la liturgia. Pero también tenemos, por ejemplo, resaltar la música de capilla, que por ejemplo un maestro que llega aquí para 1747, Santiago Villoni, pues es una figura muy importante debido a que deja un importante legado musical que no le pide nada a Vivaldi, y todavía se está trabajando por figuras que se dedican también a la investigación histórica, como Massimo Gatta o Drew Davis, quienes ya han realizado publicaciones importantes en torno a este contexto de la historia musical. ¿Cuántos años tienen los órganos grandes? El grande es un órgano monumental que data de 1844. Ese fue ensamblado y afinado por José María Pérez de Lara. Este señor ensambló y armó órganos en Puebla, en México, Guadalajara y aquí en Durango. Y el otro desconocemos el autor, sin embargo únicamente tenemos la fecha para 1773. Será escasos 10 años que vino un restaurador de apellido Zapata, quien lo desarmó, le dio una rehabilitación, y esto fue por gestión para poder llevar a cabo unos festivales que se llevaban aquí, que eran los Simposios Nacionales de Música Antigua. Y se acondicionó este órgano y se pudo interpretar la música de Villoni y algunas obras inéditas.